Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Un placer saludarles a todos los auditores y a todos quienes también nos están viendo a través de las redes sociales del equipo de Golazo, nuestro programa en UCB Radio, como ustedes saben, de 14 a 15 y de 20 a 21 horas de lunes a viernes, pero estamos también trabajando con este sistema de Zoom para poder estar en contacto durante esta pandemia con temas interesantes para ustedes, temas que son relevantes de abordar en esta etapa. Hoy vamos a estar nuevamente con Jason Berli, nuestro amigo psicólogo, que él vive en la 9ª región del país, en Temuco, y que nos está ayudando a entender un poquito cómo reaccionan los deportistas o cómo reacciona usted también en su casa a propósito de los encierros, en fin, de la preocupación, del estrés que esto genera. Carlos, ¿cómo te va? Carlitos Milenko Fernández, como siempre, junto a nosotros. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos y por supuesto listo y dispuesto para que nos instruya, por supuesto, sobre el tema que vamos a tratar hoy. Sí, Jason Berli, quien nos va a hablar hoy acerca del tema del estrés, que es algo que está absolutamente presente en todo este tema de la pandemia, sobre todo en aquellas zonas donde hay cuarentena, ya sea obligatoria o por lo menos sugerida por la autoridad, y la gente se mantiene encerrada en su casa. ¿Cómo estás, Jason? Un gusto saludarte. Luis, un gusto saludarte. Carlos, un abrazo también, ¿no es cierto?, a la distancia, y a todos los escuchas que están en este momento sintonizando, ¿no es cierto?, el programa de radio y que nos pueden estar viendo también a través de las redes sociales. Jason, decíamos hace algún rato que vamos a hablar acerca de lo que es el estrés. ¿Cómo se puede conceptualizar, cómo se puede señalar para que la gente lo entienda fácilmente este tema del estrés? Que el estrés es una palabra que viene de moda y hace ya algunos años atrás, no sé si te ha pasado a ti, Carlitos, también probablemente a ti te ha sucedido, que uno dice que está estresado y lo manifiesta como una enfermedad. El estrés es una condición natural. El estrés es una condición que nos ayuda a sobrevivir y el estrés vive con nosotros en el día a día. ¿Dónde está la importancia? Es cómo hacemos que el estrés no se transforme en una situación crónica que nos pueda producir un desgaste prematuro y a lo largo de toda nuestra vida. Y estudios actuales hablan que de los mecanismos epigenéticos, el estrés es uno de los factores fundamentales que crea marcas en nuestro ADN, en nuestro genoma, y que se van a transferir por generaciones. Por lo tanto, cuidarnos es fundamental. Se puede entender por estrés también cuando uno tiene que enfrentar de repente un desafío, algún examen, o el futbolista un partido, esa sensación de nerviosismo inicial que es propia y que se empieza a soltar ya cuando uno entra a la actividad determinada. ¿Eso también se puede considerar como parte del estrés? Efectivamente, los deportistas en su condición y en su preparación deben enfrentar situaciones de estrés agudo o de estrés episódico o de estrés crónico cuando ya se transforma, ¿no es cierto?, en una patología, pero que de alguna manera debemos contextualizar para poder entender y saber dónde estamos de alguna manera enfrentando esta situación. Para nosotros esta nueva realidad viene a cambiar y nos viene a dejar en algún momento una huella, pero no es una huella que parte ahora. Este es un proceso que viene por lo menos ya hace 8 o 9 meses y que surge a raíz de ciertas situaciones que ocurren en el ámbito social, político, económico, nacional y también mundial, porque lo estamos viendo cómo afecta, ¿no es cierto?, esta situación en otros países. La dificultad surge probablemente es que en algún momento, en marzo sobre todo para nuestro país, surge, ¿no es cierto?, la pandemia y el coronavirus como un factor que nos cambia la dinámica de vida a todos. Y esa dinámica afecta indudablemente la gestión emocional de cada una de las personas en la familia, en el ámbito profesional, en el trabajo, sean deportistas de alto rendimiento, sean deportistas de fin de semana, o a las personas que son asiduas a hacer alguna actividad física, pero cambia la modalidad de percibir nuestra realidad y nuestro entorno dadas ciertas emociones. Sí, Miedo, incertidumbre, frustración, manifestaciones emocionales como la rabia, el cansancio, el hastío, el aburrimiento, la alegría,
son situaciones que hoy nos afectan y que probablemente en un deportista tiene condiciones que obviamente van a dificultar aún más su adaptación física. Ya decían algunos expertos, y conversando con un colega argentino en otro webinar que tuvimos recientemente, en Argentina hablan de que el fútbol no va a partir hasta 2 meses más, donde los mismos entrenadores plantean que necesitan 2 meses para reacondicionar físicamente a cada uno de los jugadores. Pero en esa dinámica tenemos que saber cómo opera nuestro cerebro, porque nuestro cerebro tiene 3 sistemas que son importantes, que de alguna manera nos ayudan a adaptarnos a los cambios. Un cerebro primitivo, encargado de todas nuestras respuestas, que probablemente son las más básicas. Un sistema límbico que nos ayuda de alguna manera a nos ayuda, ¿no es cierto?, a todas las funciones cerebrales que tienen que ver con las funciones ejecutivas. Planificación, organización, de alguna manera mediar el aprendizaje y darle un contexto en estas relaciones que de alguna manera se van generando a través de todas las fibras nerviosas de nuestro cerebro a responder. Esa respuesta hoy día está mediada por el sistema básicamente que nos mantiene en sobrevivencia. Y si tenemos que buscar un factor protector, probablemente el acercamiento y la familia es lo fundamental. Pero la expresión emocional nos afecta a todos y de alguna manera tenemos que acomodar nuestra realidad para poder saber cómo nos vamos a adaptar y no tengamos que padecer ciertas situaciones que nos van a colocar en riesgo nuestra salud. Ahora, ¿cómo se puede tratar o manejar el estrés? Porque tú nos has hablado de diversos factores, lo que lo puede provocar, cómo yo quizá lo puedo tratar con la familia, pero cómo un deportista puede él solo determinar que hay algunos factores que lo están complicando y cómo se pueden trabajar, y también en el ámbito personal de una persona que no es deportista. La disposición y la motivación hoy día nos tiene probablemente, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, enfocados en un modo de sobrevivencia. Y esto es transversal y es para todos. Hoy día estamos puestos en modalidad de sobrevivir. Hay una atribución externa y hay una valoración negativa respecto de la situación que ocurre en virtud, ¿no es cierto?, de los procesos de miedo, incertidumbre, ansiedad, que finalmente se traducen en muerte. Nosotros tenemos la ocupación y la preocupación de qué es lo que sucede con respecto a nuestra salud y a nuestro futuro. Eso que nos paraliza y que genera situaciones de evitación y escape determinan factores motivacionales para todas las personas que están en un contexto de tensión y de temor y que están probablemente angustiados en este momento, a cuestionarse: ¿quiero hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Tengo herramientas? Imagínense ustedes, y antes de responder a tu pregunta, Carlitos, esto es noticia desde el 28 de mayo. Sube de alguna manera la demanda de antidepresivos en un 186% los primeros 4 meses del año. La situación de encierro que vivimos, ¿no es cierto?, con cada uno de nuestros familiares, de afuera o de adentro, se vive de una manera distinta. Las expectativas y la realidad juegan ahora un factor fundamental y tiene que ver en cómo vivimos el encierro. Esto es probablemente lo ideal, la expectativa respecto de los cuidados del deporte, de una comida saludable, de tener acciones, ¿no es cierto?, que nos vayan a permitir poder distender, poder hacer acciones en familia, pero la realidad nos dice que hoy en día en Chile tenemos una condición de hacinamiento que es muy alta. Y obviamente, incluso en el sistema educacional, nuestros hijos también se han visto adaptándose a nuevas necesidades. Pero esa adaptación también requiere un esfuerzo. Quedarse en la casa genera cuestionamiento y genera mayor ansiedad. En el deportista, los últimos años, nos hemos dado cuenta que el acondicionamiento físico, el fitness, trabajar cuerpo, mente, tener una vida saludable, son los factores primordiales para el alto rendimiento. Y hay un cambio, y hay una transformación de la práctica deportiva, de la comunicación, de los equipos que trabajan, pero también hay necesidad de atender a esa diversidad. ¿En qué se basa toda esta tendencia actual?
en personalizar las prácticas, en un trabajo que es profesional. Hay una sociedad que es más tecnológica, hay equipamiento, aumentan los estilos de vida saludables, y aquí viene, ¿no es cierto?, la respuesta, Carlos, a tu pregunta. Hay tipos de carga de entrenamiento que hoy día, bajo situaciones de estrés, nos mantienen probablemente con un desgaste físico, en donde probablemente la carga externa e interna confluyen en cambios de riesgo frente a posibles lesiones. En un deportista hoy día, tener que realizar el índice Foster para poder conocer el cálculo de la intensidad del entrenamiento versus, ¿no es cierto?, el volumen de las sesiones en minutos, carga aguda o crónica, o el wellness como una herramienta que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a poder conciliar temas que tienen que ver con calidad de sueño, daño muscular o fatiga, son fundamentales. El sueño, el estrés, la fatiga y el dolor muscular son indicadores importantes que nos van a ayudar a determinar en qué condición estoy para poder enfrentar un momento de práctica deportiva. Fútbol, hoy día, con los amigos respecto, ¿no es cierto?, de las preocupaciones y de la situación que nos están ocurriendo, son probablemente, e incluso en actividades deportivas individuales, factores importantes, pero la capacidad mental, la capacidad para poder sobreponerse a estas situaciones, la motivación es hoy día el pilar para poder sobrellevar una situación de desgaste físico. Cuando hablamos de que hay futuro respecto, ¿no es cierto?, de los procesos de cambio, nos referimos a eso. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy día, única y exclusivamente, si no tenemos el equipo para poder hacer una gestión deportiva en la casa? Tener por lo menos la disposición, es un tema de actitud, pero cuidar temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el sueño. Vamos a ver la próxima semana y vamos a conversar sobre el buen dormir, sobre todo para los profesionales que están haciendo deporte. Pero si tenemos que darle una recomendación a alguien en la casa o algún deportista de alto rendimiento que esté trabajando, básicamente conciliar situaciones que tienen que ver con ¿qué? Con mindfulness. ¿Lo han escuchado, Luis? No, pero tú no vas a explicar, ¿eh? Básicamente, estrategias que tienen que ver con relajación, estrategias que tienen que ver con programación cognitiva, estrategias que tienen que ver con buscar el centro y de alguna manera identificar factores protectores para poder ayudar a nuestro organismo a sobreponerse a situaciones de tensión. Hoy día, el estrés y esta tensión y esta preocupación es en virtud, ¿no es cierto?, de una condición puntual de salud. Pero tenemos que resguardar físicamente la salud mental de cada uno de los deportistas para que su máquina, su cuerpo, esté adaptado a esas nuevas necesidades. Con el estrés aumenta el cortisol. Altos índices de cortisol producen un desgaste mayor a nivel muscular, a nivel, ¿no es cierto?, de cada uno de los sistemas cardiorrespiratorios, a nivel emocional, porque también bajan los niveles de atención, de concentración, de planificación, y probablemente la mayor cantidad de lesiones se van a dar luego de este periodo que venimos pasando de letargo, donde probablemente no ha sido la carga habitual de entrenamiento, donde hay que poner en capacidad física del cuerpo para poder sobrellevar ciertas situaciones. ¿El estrés agudo es importante? Sí, porque todos necesitamos esa energía y esa potencia para poder hacer las acciones que debemos realizar. Un deportista, previo a salir, ¿no es cierto?, al campo de entrenamiento, va a tener sensaciones físicas que debe identificar. Aumenta la palpitación, sudoración, tiene más energía, pero también tiene que ver cómo se transforma esa energía episódica en el motor para poder sobreponerse a las situaciones que van a ocurrir. Porque probablemente frente a la derrota o la victoria, también van a ser elementos gatilladores que probablemente en un mes, en 2 meses o en 3 meses más, van a ser, ¿no es cierto?, una palanca que no nos van a ayudar a sobreponernos a ciertas situaciones de riesgo. Por lo tanto, las fases de alarma. Sí, te quería preguntar, al margen de lo que es la situación de los deportistas de alto rendimiento que probablemente tengan mayores facilidades para enfrentar este tipo de situaciones de tensión, de estrés, ¿qué pasa, por ejemplo, con... Claro, todo esto, de alguna medida, siempre dicen que las enfermedades físicas vienen también mucho de la mente, y el estrés al final a mucha gente le termina provocando algún tipo de enfermedad de otro tipo. Pero ¿cómo
antes de tener que llegar a un profesional, ¿cómo lo puede enfrentar la gente, por ejemplo, si tiene un hijo que de repente no soporta y se larga en llanto porque siente frustración, siente pena, no ver a sus amigos, no estar en su entorno, no ir al colegio, en fin, llega un momento determinado que explota, por ejemplo, a través del llanto? ¿Cómo lo ayuda la familia? ¿Cómo lo ayudan los padres, los hermanos, en fin? En cuarentena es importante poder resguardar ciertas manifestaciones emocionales. Todos estamos proclives hoy día a poder exacerbar ciertas respuestas conductuales. La rabia, el llanto, el hastío, el agotamiento, son las primeras reacciones emocionales que surgen producto de estar en un ambiente lleno de ansiedad. Tenemos que regular, y aquí hay mucho que poner de cada uno de nosotros, de no contaminarse de informaciones, de probablemente tener una disposición mucho más abierta, porque los niveles de tolerancia van a ser mejores. No hay una receta que nos va a poder, ¿no es cierto?, determinar cuándo se acaba todo este proceso. Como es indeterminado, probablemente esto va a ir creciendo. Y para eso, única y exclusivamente, en familia, poder conversar, tener espacios en donde yo voy a poder manifestar qué es lo que siento, para poder establecer límites donde cada uno tiene que aportar. Y aquí viene en el fondo el gran desafío de todos en los núcleos y en las familias. Tenemos que aprender a comunicarnos de una manera distinta como lo hacíamos antes, porque ya no tenemos el espacio en el cual podíamos salir y nos podíamos desahogar. Hoy día estamos obligados a desahogarnos en familia cuando tenemos circunstancias que son peligrosas. Vamos a tener, ¿no es cierto?, la enfermedad por una parte, pero también tenemos la preocupación del trabajo, tenemos la preocupación de si es que vamos a tener la plata a fin de mes para poder pagar y para poder comprar lo que necesitamos de alimentación. Los niños probablemente no van a estar con su sistema de escolaridad completo, por lo tanto hay muchos factores de riesgo que en el interior de la familia, cuando hay una buena dinámica de conversación, uno puede establecer ciertos límites. Y lo otro, resguardar los momentos de ocio. Lo conversamos la semana pasada. Poder darse pausas estando, ¿no es cierto?, en proceso de cuarentena. Son aspectos que nos van a ayudar. Y lo otro tiene que ver con la concentración, tiene que ver con focalizar, tiene que ver con aprender a respirar y meditar probablemente. Y esto que no es un snob, la meditación no tiene que ver con ciertos segmentos sociales que pueden acceder a ciertos niveles, ¿no es cierto?, de spa o de tranquilidad. En cualquier familia yo puedo tener un espacio de focalizar, de concentrar mi atención y de pensar positivo. No necesito irme a un lugar de retiro espiritual. Por lo tanto, hay acciones: prender una vela, prender un incienso, colocar un vaso de agua, estar solo y volcar mi pensamiento respecto de lo que siento en el cuerpo. Y eso, compartirlo en familia. Son factores protectores que nos ayudan a poder sobrellevar situaciones. Esa salud mental y el autocuidado de la salud mental a un deportista le va a ayudar a poder enfrentar los desafíos físicos de mejor forma. Y para eso tenemos que sumar sueño, una buena alimentación y niveles de estrés que podamos poder mantener bajo control para poder tener la energía para poder sobreponernos a las situaciones. Muy claro todo este tema. Vamos a analizar en los próximos capítulos, como tú decías, el tema del sueño, de otros más, y también nos vas a tener que enseñar también a ese espacio de meditación, cómo meternos en eso. Muchas veces uno vive en el día a día, que vive un poco acelerado, y yo creo que no sería malo que a nosotros mismos, Carlitos, también nos enseñaran cómo aprovechar esos espacios para meditar, ¿eh? No, sin duda. Después, obviamente, el tiempo es corto, pero me gustaría que profundizara en cómo se maneja un factor que a veces genera complicaciones o confusión, que es la ansiedad con el estrés, que lleva a uno a otro. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo en el día de hoy. Le agradecemos a nuestro amigo, el psicólogo Jason Berly. Seguramente tiene muchas tareas en el hogar que hacer en este minuto, así que no lo interrumpimos más y le agradecemos como siempre su amabilidad. Jason, un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Gracias, Luis. Como tú bien sabes, esta casa es tu casa también, así que cuando tú puedas venir al sur, te tocará hacer las mismas labores domésticas que a mí, y que yo supongo que tú también estás haciendo en tu casa, al igual que Carlitos, porque se ve radiante y feliz en la casa, haciendo también y apoyando en las labores hogareñas.
Es lo que corresponde en esta época, todos tenemos que colaborar. De hecho, mira, ¿no te fijaste que Carlitos tiene un peinado nuevo? La señora le cortó el pelo, porque en este tiempo de cuarentena hay que arreglar. Tú también parece que te lo cortaron, pero hace rato, ya. Bueno, un abrazo, ¿ah? Que esté muy bien. Gracias a todos los auditores, a toda la gente que también nos ve a través de las redes sociales. Un abrazo para todos y si Dios quiere nos encontramos en otra edición de nuestro programa Golazo con estos especiales en tiempos de pandemia.